Ya, hola, buenas. Yo les había dicho la historia pasada que quería hablar de libros, así que voy a empezar hablando de tres libros cortitos, como entre menos de 100 páginas a menos, no menos de 200 páginas, que en verdad son los tres bastante populares, pero el hecho de que sea popular no le quita que tenga su merecimiento y que sean buenos. Así que quería partir con el más popular de los tres, que es El Principito, que es supuestamente un libro para niños, pero a medida que uno lo va leyendo, va a darse cuenta que no va dirigido a los niños, va como dirigido para los adultos y para su niño interior. Ya, primero que nada voy a hablar del libro que está bonito, me costó 4 lucas, me sorprendió, y tiene como tapa holanda, tiene dibujos coloreados y todo. El libro se trata sobre el Principito, principalmente, aunque no se lo esperen. Y el aviador que se estrella en el Sahara, y el Principito ahí viene representando como el niño interior que tiene el aviador, como que desde chico fue reprimido, muchas las primeras páginas de la fecha de mostrarles. Aquí, ¿qué es lo que ven? La mayoría de los adultos le decían como que era un sombrero de vaquero, pero lo que era en verdad yo quería dibujar era una víbora tragándose un elefante. Es como que la gente le empezó a decir palipico al disco, po, y como que se dedicara a otra cosa. Y ahí finalmente se hizo aviador. Le cortaron la ala al pobre niño. Voy a explicar, para no hablar tanto del resumen del libro, voy a explicar como escenas que me gustaron harto. Ya, el Principito, primero que nada, viene de otro país. O sea, otro país, de otro planeta. El planeta Principito, no sé cómo se llama la wea. Y la cuestión es que ahí el Principito vivía solo. Hasta que empezó a nacer una rosa. Y ahí empezó a cuidar a su rosa y la trató de forma especial. Y ahí el Principito se va a este planeta porque quiere explorar más. Y se va encontrando con... No, de hecho antes la Rosa como que le empieza a hablar diciendo perdón por todo, Principito, por echarme de ti. Pero aceptó como que se fuera y lo dejó irse, simplemente. Pero el Principito y la Rosa tenían una relación especial. Ahí el Principito logró domesticar a la Rosa y se forjó como un cariño mutuo entre los dos. Y ahí el Principito se fue entre varios planetas, entre 4 planetas, y antes de llegar a la Tierra. Y ahí entre esos 4 planetas había como gente bastante diversa. Y de hecho te dejaban enseñanzas muy potentes, por decirlo de alguna forma, pero como metafóricas, como sobre uno cómo usa el tiempo, o si uno solamente quiere adquirir cosas, pero no cómo hacer algo con ellas. Como es- cosas como que los adultos principalmente se enfocan en ganar más cosas o ser mejor, no sé, ascender socialmente, hacer que la gente te obedezca, tener el poder, pero no como lo esencial, que en estos casos viene siendo ser feliz. Me salió un pollito. Ya. Ahí después de visitar esos 4 planetas, el Principito llega a la Tierra, que se encuentra con un zorro, que también le va guiando por el camino, y le enseña también otras cosas. Pero el principal mensaje y el que más me gustó fue que las cosas esenciales, de hecho la tengo aquí escrito, lo esencial es invisible a los ojos. Eso al menos a mí me va a entender como que las cosas físicas uno lo pueden llenar por el momento, hacerlo feliz por un tiempo, pero a largo plazo, uno solamente con cosas físicas se queda solo. Y lo importante viene siendo como las relaciones, las amistades, o lo que uno va aprendiendo, en verdad. Como cosas que uno no puede adquirir. O sea, puede adquirir, pero espiritualmente, por decirlo de alguna forma. Ah, ahí el Principito se encuentra finalmente con el aviador y van viajando por hartos lugares. De hecho, llegan como un lugar que hay trenes que también tiene como otra metáfora de que la gente como que simplemente no está satisfecha con el lugar que está y va buscando más y más y más. Y ahí como que uno se va estancando, en verdad, porque no aprovechan como el momento y, y simplemente van por más, perdiendo como el enfoque de lo que quiere uno realmente. Y esas son como las más que nada enseñanzas que me decía el libro y que me dejó marcado, en verdad. Así que también quería hablarles de eso un poquito. Y era bastante bonito. Miren, yo lo leí al menos cuando era adulto, como hace un año o 2 años. Y me hubiera igual gustado leerlo cuando era más chiquitito, para ver cómo cambiaba mis perspectivas del libro. Porque siento que, al menos, de por mi parte, es como súper importante el contexto como del lector con el del libro. Porque el libro puede ser el mismo, pero el lector va cambiando con el tiempo, va aprendiendo cosas y cambiando como la visión que tiene del mundo. Así que eso. Muchas gracias por escuchar. Y quiero como hablar de otros dos libros más que también me marcaron harto. Así que, chaito. Y ahora sí, buenas tardes, muchachada querida. Perdón, andaba botando y después me puse a hacer un asado. Ya, ahora sí, le quería dar el segundo libro que les quería contar,
Que este sí que es más conocido y es introspectivo y de crecimiento personal. Ya de más que muchos se imaginan cuál debe ser. Es Siddhartha, que trata sobre... Primero voy a dar contexto del libro, porque ya expliqué antes que el contexto, o sea, en verdad el contexto de cuando lo leí. La primera vez que lo leí me acuerdo que fue en el colegio, me hicieron leerlo. Y lo leí más pura que la mierda. Y tuve un 4 me fue mal. Y ya la segunda vez que lo leí fue, no tenía nada que leer en la casa y estaba aburrido. Y lo pillé como en el estante de libros viejos y le eché, dije ya, vamos a verlo. Y ahí fui avanzando con las páginas y lo que tiene especial este libro es que uno se puede sentir identificado en otras partes, como en el crecimiento, en sentirse vacío, no saber cómo seguir, si uno está haciendo las cosas bien o mal. Y así que uno en verdad se puede sentir harto interesado con Siddhartha. Y en especial como que uno tiene que vivir las cosas para ya por sí entender un poco más. Así que voy a empezar con el libro. Siddhartha trata, no me lo van a creer, pero trata sobre el joven Siddhartha, que esto es la India antigua, en la época de Buda. De hecho, en un futuro va a salir más Buda. Siddhartha era un joven que no le faltaba cosas. Era medio cuico, por decirlo de alguna forma, en esa época. Pero era medio soberbio. Y se fue de su pueblo para aprender como más y conocerse a sí mismo. Se fue con los samanas, no me acuerdo cómo se llama la wea. Pero se fue con un pueblo que ellos vivían como en la precariedad. Querían como desligarse de todo bien material para conocerse bien. Y ahí Siddhartha estuvo un par de años conociéndolo y estando con ellos. Pero ellos en especial como que no comían, no tenían ninguna ropa, eran medio vagabundos. Y ahí como que intentaban encontrarse a sí mismos con esa forma. Y ahí Siddhartha se dio cuenta que esa no era su forma de ser. Así que simplemente partió a aprender de otras personas. Ahí yo les conté que existía Buda en esta época, así que se fue a buscar al joven Buda. Y ahí, también Siddhartha se fue con un amigo que se llama Govinda, se me olvidó decir eso. Se fue con Govinda a buscar a Buda y lo encontraron. Y ahí se quedaron un par de días aprendiendo de él y viendo todo, siguiéndolo. Y ahí Siddhartha se dio cuenta de que como que escuchaba sus enseñanzas, pero no chocaban con él, no pegaban con él, como que no le hacían sentido. Y Govirgo, ¿cómo se llama? Ya no, Govinda se quedó con Buda. Así que Siddhartha se fue merodeando a la ciudad. Entonces conoció a Kamala, quien le enseñó sobre cómo ser un buen amante. Y me imagino que lo dejó más deslechado. También aprendió sobre cómo ser un buen comerciante con otro cabro que no me acuerdo bien, que lo acogió y le enseñó sobre ese rubro. Y ahí Siddhartha se volvió un empresario como con harto dinero y, y con hartas mujeres. Pero él se dio cuenta como se sentía vacío a pesar de tenerlo todo, de ser exitoso. Como que descubrió que las partes materiales no lo complacían y quería seguir como creciendo. Y después de un par de años, ya con 40 se fue nuevamente, se dejó morir por allá. Fue medio melodramático y se dejó caer como en el desierto. No, en verdad no fue en el desierto, como en un bosque, a morir. Y ahí conoce a un barquero que aquí ya va llegando a la parte final del libro, que lo ayuda y lo aconseja, como que más que nada lo acompaña. Ahí aprenden a meditar y van aprendiendo con el río. El río va siendo como su dios, por decirlo de alguna forma. Y ahí como que Siddhartha se pone a escuchar al río, le aconseja, es bastante volada esta parte. De hecho, me acuerdo que en la primera me preguntaron sobre eso y yo no entendí ni chota. Hasta el día de hoy como que no entiendo mucho de qué se refiere lo del río. Ahí quiero volver a leer de nuevo Siddhartha en un par de años más y ver si cambia como mi perspectiva, pero al menos como lo que yo entendí es que el río le decía como que todo fluyera, que, que todo fluyera, que siguiera adelante nomás. Y es como que Siddhartha logra volverse como un super yo, descubrir conocerse al mismo. Mediante toda la experiencia que descubrió que no se puede, como que te cuenten las cosas, no es lo mismo a vivirlas tú mismo. Porque hay todo un camino detrás, por decirlo de alguna forma, y no va a conectar contigo tanto como que te lo diga una persona que ya vivió toda esta cantidad de años, ya se ha equivocado todas estas veces, ya, ya ha intentado mejorar harto, a que tú sin haber tenido como la experiencia o las vivencias, lo escuches e intentes implementarlas. No le hace sentido. Así que un libro bastante lindo, que conecta a ti harto. Me gustó. Y lo recomiendo harto porque en verdad cuando lo leí uno se sentía identificado. Porque todos, les juro que estoy seguro que todos de acá se han sentido perdidos en algún momento. Y, y este libro como que te pega a ti.
En especial uno cuando quiere mejorar o como cosas chicas. Al menos a mi parte me ayudó como a descubrir que son como al menos los momentos o las cosas chicas que uno tiene que intentar mejorar y no se puede todo de golpe. Ya ahí a la larga uno se va poniendo como, no sé, más feliz o al menos logrando los objetivos que quiere o las cosas que quiere. Aunque sea medio paulatino y no se dé uno de cuenta. Y eso, recomendado Siddhartha, aquí está. Ya hola, soy Alfredo Llanos, que digo mi nombre. Ahora voy a presentar el tercer libro, el cual voy a explicar el contexto de nuevo. Porque yo este libro me acuerdo que era cortito, lo leí en un avión, en un viaje que duraba como 3 horas. Y lo descargué en la Kindle y me lo puse a leer. Y yo cuando ya como 1 hora de libro, cuando ya estaba como en la mitad, ya no podía parar de llorar. El libro te daba mucha empatía, te podías como sentir en las situaciones como que podías empatizar mucho con el libro, porque estaba como escrito de forma fácil de entender y se enfocaba más en los sentimientos que como en una prosa como rebuscada o que costara. Y el libro que vengo a relatar es Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, creo. De hecho, ya la historia es como se escribió el libro es triste, porque la que le escribió fue otra autora, o no sé quién bien, pero resulta que ella murió y ahí Patrick Ness como que tomó la rienda del asunto y lo escribió él. Ya, el libro trata sobre Connor, si no me acuerdo mal, un chavalín de 12 años, el cual vive con su madre, la cual tiene cáncer. Y la vida del chavalín es pesada. Ahí lo vemos todo de la vista de él. Eh, el niño le hacen súper en el colegio por lo de su madre. Aparte de que tiene que ayudar a su mamá como con todo lo... porque no puede valerse por sí mismo, no tiene fuerza, se cansa al tiro. Tiene que llevarle al médico, los tratamientos. Y aparte el niño tiene una pesadilla recurrentemente, en la cual ella está corriendo a su madre porque se está desbordando como el piso, y en un momento su madre cae al vacío y él alcanza a agarrarla con la mano. Entonces alcanza a agarrarla para que no se caiga. Y en un momento se le cae y ahí despierta y termina el sueño. Y no sabe cómo continuar. Y la cuestión es que al niño se le aparece un árbol, un monstruo por decirlo así, el cual es un tejo gigante, el cual ciertas noches a las 12:07 de la noche, es importante esa hora, el árbol le cuenta historias, las cuales son un punto fuerte de la historia, porque de hecho diría que junto con el desenlace como el punto más potente, las cuales tienen una moraleja y te enseñan cosas como que no hay negros ni blancos, o la crudeza de la vida, y, y el libro se enfoca como harto en la vista del niño de como el proceso de su madre. Y ya ahora con un spoiler potente, eh, a mediados del libro el niño va teniendo esperanza de que su madre se mejore, como que va cambiando tratamientos y, y, y teniendo la esperanza de que se mejore, pero en verdad va haciendo lo peor. Como que de cada rato, tratamiento a tratamiento se siente como peor. Y ya el último tratamiento, cuando sabe que no va a haber más, ya queda como simplemente aceptar la realidad y, y aceptar que, por ejemplo, que ahí su madre se va a morir. Y eso como plasmado en la mente de un niño, porque lo hace de forma bastante realista todo. Como, por ejemplo, estaba teniendo problemas en el colegio, las únicas personas que le hablan van siendo los bravucones que lo molestan con su madre, pero prefiere como que lo molesten a que no lo traten como por invisible. Eh, También lo del sueño, que se le cae a la madre, la realidad es que el niño también quería soltar a su madre, ya porque estaba como cansado de todo, porque la amaba, pero era doloroso para él ese proceso. Va como tomando hartos como temas como morales que va teniendo el niño, como de todo lo duro, y es potente. Así que eso, es como un libro que también me dejó dando hartas vueltas, y me gustó, pero triste, triste. Así que no quiero más hablar de eso. Y muchas gracias por escuchar ahí, comenten sushi, no sé si llegaron hasta el final. Así que, chaito.